y quiero compartir mi experiencia con ustedes para ver si aquí en Estados Unidos hay stock, ya que salieron a la venta de manera oficial en el día de hoy a nivel global, a nivel mundial. Ya tú puedes comprarte este procesador en cualquier o en tu tienda favorita, pero en esta ocasión quiero concentrarme en Estados Unidos y quiero mostrarte la tienda, la mayoría de tiendas que se dedican a vender componentes de computadora y las que yo más uso. Por ejemplo, yo uso mucho Amazon, uso mucho Best Buy, uso mucho Micro Center. Me encanta Micro Center para componentes de computadora, te las recomiendo. También uso mucho esta Newegg, creo que así que se pronuncia, pero vamos al grano de una vez. Voy al grano. Déjame ir a Amazon, a ver. Uff, miren. Oh my God. No hay disponibilidad en Amazon. Fíjate aquí donde dice que no hay disponibilidad. Y este es el procesador que yo quiero. Porque si aparecen de la otra serie que voy a presentarte, voy a mostrarte toda la serie, todos los procesadores que hay. Pero yo ando detrás de este, que es de 16 núcleos, 32 hilos. Este es el que a mí me gusta. Pero mira, tampoco el de 12 núcleos no hay. El 5900X, el 5800X de 8 núcleos tampoco no. Oh my God. Mira, ni el de 6 núcleos. Oh my God. Wow. Señores. La verdad es que AMD le ha hecho un hoyo a Intel en cuanto a los procesadores. Porque fíjate, sold down, no hay ni un solo. Pero voy a seguir buscando las otras tiendas. Bueno, y mira, yo pensaba que a la primera yo lo iba a conseguir. Déjame entrar a Best Buy. Vamos a Best Buy. Tampoco. Míralo, sold down, nada en Best Buy. $799, 16 núcleos, y es el que yo quiero. Tampoco el de 12, tampoco el de 8 y tampoco el de 6 núcleos. ¡Wow! Y de que la cosa está mala, de que el COVID tiene la economía floja. Sin embargo, fíjate, no hay procesadores. Pero vamos a otra tienda. Vamos a cerrar esta y voy a ir a mi tienda favorita de componentes de computadora, Micro Center. Vamos ya. Ahí está. Vamos a Micro Center. A ver. Y mira lo interesante, y esto me encantó, de que por la compra de cualquiera de estos procesadores serie 5000, tú puedes, te van a regalar Far Cry 6 completamente gratis. Se agradece esto de que nos regalen un juego gratis, pero yo quiero comprarlo. A ver, no, pero esta es la serie vieja. Mira, sí, de la serie vieja sí hay disponibilidad, pero el nuevo, ¿dónde está? ¿Dónde está el nuevo? El nuevo, vamos a darle aquí, a ver. No, mira, me sigue mandando a la serie vieja, porque esto sí ellos tienen stock. Fíjate donde ellos muestran el stock aquí. Pero déjame hacer algo, déjame poner aquí en el buscador. Aquí, a ver, sí. Bueno, yo lo tenía copiado, que este es el que yo quiero, este. Bueno, míralo aquí. Tampoco, no hay. O sea, no está disponible. Tampoco en Micro Center. Bueno, vamos a otra tienda. Ahora voy a pasar a otra tienda. Cierro Micro Center y voy a ir a Newegg, a esta tienda. Vamos ya. Bueno, igual. Aquí está la página de... bueno, míralo aquí. Ahí está. Serie 5950X. A ver si hay. Tampoco. Míralo aquí. No stop. Oh my God. O sea, esto se agotó en una hora. Esto se agotó en una hora. Mira, el mismo precio, pero no hay. Si abrimos otro, déjame abrir otro. Déjame darle atrás por si hay algún usuario que quiere saber el de 12 núcleos. Es bueno mostrarte. Bueno, tampoco. Mira, este vale 549,99 y tampoco no hay disponibilidad. Vamos con el otro. Vamos ya. 6 núcleos. Perdón, 8 núcleos. Tampoco. ¡Ey!
espérate. A ver el otro. 6 núcleos. Tampoco. Oh my God. Ay, Dios mío. No hay procesadores disponibles. Oh, mira esta cosa. Me gusta esto que me la dan fiado. Mira, lo puedo coger fiado aquí. Ah, fiado. Voy a dejar esta página aquí en stand-by. Bien, vamos a otra tienda. Vamos a otra tienda. A ver. Mira, aquí está AMD también. A ver. Ah, mira, AMD te manda a la serie vieja. Te manda la serie vieja. Este es el que yo tengo. Actualmente yo tengo este. Y miren, me voy a cambiar para el nuevo. Porque yo lo que voy a hacer es que voy a vender este por un precio más bajo. Lógicamente no lo voy a vender en $749 porque ya lo he usado. Tengo la caja y tengo todos los accesorios. Pero este yo lo voy a vender en unos 650 o $600 como mucho. Para poner la diferencia y comprarme el nuevo. Pero vamos con otra tienda. Cierro esta de aquí. Señores, no hay. Vamos a esta. Estas tiendas son nuevas para mí. Esta yo nunca la he usado. Porque lo que quiero ver es si hay. Si hay, me lo compro. Bueno, míralo aquí. No hay. No hay. No hay. Y no hay. Quiero hacer un paréntesis acá. Porque si yo logro conseguir uno, si logro comprarme uno, también voy a darte un pequeño tip de cómo tú comprártelo, no importa en el país del mundo que tú te encuentres. Hay un método en el cual tú lo puedes comprar y hacer a través de una compañía que voy a mencionarte. A través de esa compañía tú lo mandas hasta tu país. Claro, vas a gastar un poco más porque vas a tener que pagar el precio por envío internacional y todo este rollo. Pero al final puedes conseguirlo o puedes ser uno de los primeros en comprarte un procesador como este en caso de que no esté disponible para la venta en tu país. Así que estén pendientes. Mira, esta tienda tampoco tiene nada. Voy a cerrar. Voy a entrar. Entramos a esta. Ahora voy a esta. Esta tampoco yo lo había usado. A ver. Bueno, aquí no sale nada. Le voy a dar a buscar. Voy a ponerlo aquí. Entra el buscador y le damos. Señores, se agotaron en una hora todos los procesadores. Pero hay una tienda que yo creo que sí lo podemos conseguir. Pero esa tienda te la voy a dejar de último. A ver. No, aquí esta tienda ni siquiera lo tienen ahí en la parte frontal. No, lo voy a cerrar. Entonces a esta. Aquí. Esta no la había revisado. A ver. Y sin mucho preámbulo, voy a entrar aquí. Vamos a entrar al buscador. ¿Dónde está el buscador? Aquí. Vamos a colocar la serie que yo quiero. Yo quiero esta serie. Vámonos. Arranca. ¡Boom! Bueno, aquí tampoco hay nada. Mira, ni siquiera lo tienen en la página principal. Es decir, que aquí no hay. Si vamos aquí a los procesadores, a ver si lo tienen clasificado. A ver. No. Ya vimos Best Buy, ya vimos esta. Vamos a ver esta. A ver. Vamos allá. Pam, pam, pam. Pero ¿por qué no me lo ponen de una vez para yo hacerle clip y darle a comprar? No, mira, aquí tampoco está. Aquí tampoco está. Vamos a darle al buscador. Darle al buscador. Vamos ya. A ver. No, aquí tampoco. Vamos con otra. Vamos con otra. Esta. Cyber Power. Bueno, esta no. Esta yo creo que solo se dedica a vender PC armada. O sea, yo no te... Así, como este. No venden el procesador por separado. Así que no tiene sentido que entremos a esta tienda porque te lo venden, pero te lo venden ya en un proyecto como este, en el cual ya tú lo compras tu CPU, tu torre armada completamente. Pero voy a cerrar. Voy a cerrar aquí también. Voy con otra tienda. Esta que está aquí. A ver. Vamos arriba. Bueno, a ver. No, este es lo mismo. Te venden ya el proyecto ensamblado. Mira, esto no está mal, estas páginas. Porque fíjate, ese proyecto ya con ese procesador de alta generación. Un procesador que viene ya con todos los componentes. Mira donde te ponen también con tarjeta de video de Nvidia. Pero no, vamos a salir de aquí. A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Bueno,
No, creo que ya las tiendas principales que te la venden por separado no hay disponibilidad, pero creo que podemos conseguirlo aquí. Creo que puedo conseguirlo aquí. Perdonen que abrí esto sin querer. A ver, vamos a conseguirlo aquí. Vamos a darle a buscar. Vamos allá. Míralo ahí. Míralo ahí. Aquí sí está disponible. Pero aquí son unos ladronazos. Porque mira, este usuario que logró tenerlo, logró preordenarlo o comprarlo, lo tiene en subasta. Y lo peor de todo es que hay usuarios que, mira, apuestan al procesador. Mira, porque ya tiene 6 personas pujando. O varias personas ya están pujando. Y mira por dónde va el precio. 1150 por un procesador que vale $800. O sea que, no, pensé que iba a estar acá, pero miren los precios, miren, 1525, mira, lo están subastando. Mira, 1425, 1495, míralo. Oh my God. Si tú quisieras comprarlo, mira, está disponible. Si tú eres de estos usuarios maniáticos que tienes el dinero para hacerlo, si tú eres un tipo millonario, pues mira, aquí está eBay, en el cual ya tú podrías comprarlo sin tener que esperar que esté disponible en las demás tiendas. Mira, este vendedor lo tiene en $1495 para comprarlo ahora, y es un vendedor, a ver, es un vendedor que está 100% positivo. Tiene pocas ventas, pero sí, es confiable. Pero bárbaro, $1495. Demasiado. A ver, ¿qué más? No. Bueno, en eBay está disponible, pero tú tienes que pagar todo este dinero que está aquí. Y la mayoría de vendedores lo tienen en subasta. Fíjate que están para subastarse. Solamente apareció uno y cuesta más de $1000. Ahora bien, vamos a darte un pequeño tip rápido, porque miren, no hay disponibilidad, no hay procesadores, los nuevos procesadores de AMD, los Ryzen Series 5000 aquí en Estados Unidos, lamentablemente no hay disponibilidad. Es increíble, ya que esto es un producto que acaba de salir a la tienda en el día de hoy. Sin embargo, no hay disponibilidad en ninguna tienda, al menos en las tiendas que yo he comprado, ¿no? O en las tiendas que yo compro, no tenemos disponibilidad. Aquí en Canadá, aquí aparece Canadá y estas otras tiendas, pero yo no me voy a complicar la vida de que yendo a Amazon Canadá, por ejemplo. Vamos a entrar aquí a Amazon Canadá. Mira, tampoco en Amazon Canadá hay disponibilidad. Me parece que esta situación del stop es a nivel internacional, ya que fíjate, en ninguna tienda ahora mismo hay en stop. O si ustedes conocen alguna tienda en la cual se pueda comprar online, una tienda que yo no conozca, pues le agradecería muchísimo que la dejen aquí en la caja de comentarios, porque así lo que yo haría es que los usuarios que entren a este canal podrían comprarlo a través de esa tienda. En las tiendas principales de Estados Unidos, lamentablemente no hay, ni siquiera en el mismo AMD. Fíjate donde ellos te arrojan la serie vieja, porque la serie nueva no tiene disponibilidad. Pequeño tip que quería darte es sobre si tú quieres comprarlo de manera internacional, en caso de que en un futuro aparezca, pues yo te recomiendo esta tienda que está aquí. Perdón, yo te recomiendo el servicio de envío de esta compañía que se llama Plane Express. Esto se encarga de mandarlo a cualquier país del mundo, Latinoamérica, Europa, no importa en el país del mundo, ya que esta empresa se encarga de eso, de hacer envíos internacionales desde Estados Unidos hasta tu país. Voy a dejarte un tutorial donde yo explico esto a profundidad, ya que he probado muchísimas compañías. Yo he probado, aparte de esta, he probado otras empresas que se dedican a lo mismo y me ha ido malísimo. La única que yo he encontrado que cuenta de buenos precios y que el trabajo lo hacen súper bien, ya que tú puedes mandar muchos paquetes hasta este casillero y luego lo consolidas, lo vuelves en un solo paquete y así lo manda hasta
tu país y vas a poder ahorrar un montón de dinero. Voy a dejarte un video donde hice un tutorial hablando de esto, también un enlace por si quieres suscribirte, hazlo a través de ese enlace que voy a dejar aquí en la descripción de este video. Así que recomiendo para envíos internacionales a Planes Express, ya que a mí en lo personal me ha ido súper bien con este servicio. Así que llegamos a la parte final. Hay que darle un aplauso a AMD, ya que fíjense, salió a la venta en el día de hoy y no tienen ni un solo disponible, y lamentablemente la gente de Intel tienen que estar llorando porque los nuevos Ryzen Serie 5000 le han dado en la madre. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega.